Dentro de los hidrocarburos tenemos a los alcanos, los cuales tienen como fórmula general carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué quiere decir esto? Por cada átomo de carbono que haya va a haber dos veces el número de hidrógenos más dos hidrógenos. Dentro de los alcanos, los más sencillos que tenemos pueden ser el metano, el etano, el propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano o decano, ya que estos son compuestos o cadenas de carbonos unidos entre sí y completando su tetravalencia los hidrógenos respectivos. En el caso del metano, tenemos que su fórmula es CH4. En el caso del etano, C2H6. Para el caso del propano, C3H8. Y así sucesivamente. Cuando se cambia un hidrógeno por cualquier grupo R, que sea un CH3, es decir, tiene una valencia libre o la posibilidad de formar otro enlace, la terminación ano de los alcanos se cambia por il o hilo. Esto ahora porque es sustituyente o una ramificación de otra cadena principal de carbonos. Existen reglas para realizar la nomenclatura de estos compuestos. Yo aquí les presento las reglas de una manera muy resumida y muy clara para poder identificar o realizar una nomenclatura adecuada de estos compuestos. Primero, el primer paso va a ser identificar la cadena principal de carbonos. Para esto, elegimos la cadena de carbonos contigua más larga. En este caso, es esta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sabemos que sería un pent con la terminación nano. Esto lo pueden tomar como un formulario si quieren. Después, identificamos los sustituyentes o los grupos R que tiene. 1, 2, 3. En este caso, todos son grupos metilo. No habría una discriminación entre ellos por ser grupos diferentes. Sin embargo, sí hay una manera de darles prioridad entre ellos. Para esto, siempre se le va a dar el número o la denominación más baja posible a la mayor cantidad de sustituyentes. Quiere decir que si empezamos a numerar de este lado, sería 1, 2, 3, 4 y 5. De este modo tenemos la numeración más baja para estos dos grupos metilo, que si empezamos en caso contrario, 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera solamente un grupo quedaría con la denominación baja y estos dos grupos metilo con la denominación más alta de la posición 4. De esta manera que la superior está incorrecta. La manera adecuada es la de abajo, ya que la mayor cantidad de sustituyentes queda con una denominación o numeración más baja. Ahora que ya determinamos las posiciones, se determina el orden de los sustituyentes. Esto se da por orden alfabético. En este caso, como todos son metilos, únicamente se le antepondrá el prefijo tri para denotar que son los tres metilos. Y era el quinto paso, formar el nombre utilizando los prefijos di, tri o tetra según corresponda. Entonces ya lo tenemos. Sería un tri, 1, 2, 3. Son derivados del metano, por lo tanto es el prefijo met y la terminación hilo hilo. Trimetil y la cadena principal. Trimetil pentano. Bien, este sería el nombre. Sin embargo, algo que es importante es siempre denotar las posiciones donde están. Estas siempre van separadas por un guión las letras de los números. En este caso sería el 2,2,4 guión trimetilpentano. ¿Estamos claros?
Siempre se separan con un guión los números de las letras y los números entre sí se separan por medio de comas. Y aquí tenemos todas las posiciones dadas, priorizando que la mayor cantidad de sustituyentes posibles quede con la numeración más baja y el nombre con el prefijo según corresponde. Continuamos con el siguiente ejemplo, donde lo primero es identificamos la cadena más larga continua de átomos de carbono. Para esto tenemos que esta sería la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octano. Después identificamos los sustituyentes. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Como podemos ver, tenemos dos grupos etilo, y dos grupos metilo. En este caso se usarían los prefijos di. Y en este caso aplica el orden alfabético para dar prioridad entre ellos. Irían primero los grupos etilo y posteriormente los grupos metilo. Falta asignar sus posiciones o enumerar la cadena. Si empezamos a contar de este lado, 1, 2, 3, 4, estos tres quedan con la notación más baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de iniciar de este lado, es la manera adecuada. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ya que se iniciara de este lado, estos grupos quedarían con unas posiciones muy altas en comparación de esta. Ahora continuamos con la asignación o el orden para la escritura de los grupos sustituyentes, comenzando por los grupos etilo. Para esto tenemos que es 3 y 4. Entonces sería un 3,4 guión dietil guión, se separa de nueva cuenta siempre las letras de los números, 2,6 guión dimetil y finalmente la cadena principal, octano. Y de esta manera ya tenemos completa la nomenclatura de estos compuestos. Como pueden observar, teniendo claras las reglas principales, no es nada complicado realizar la asignación de los nombres por la realizar la nomenclatura de estos compuestos. Un detalle en esta estructura particular es que si bien la cadena se habría podido ir por este lado, siguiendo esta línea, e igual hubiera dado 8 átomos de carbono unidos de manera continua, este grupo que hubiera quedado aquí es un grupo, vamos a llamarlo especial, ya que este se denomina isopropilo. En otro video posteriormente estaré explicando por qué es un grupo isopropilo. Sin embargo, quiero aclararles que hay una regla que no puse en estos momentos para evitar confusiones, pero quería aclararle en este ejercicio, de que dice que si hay una forma de numerar o de realizar la nomenclatura de la estructura donde quede la mayor cantidad de grupos o de radicales señalados, esta se preferirá sobre aquella que dé una cantidad o menor cantidad de sustituyentes posible. Es decir, si yo aquí enumero de esta manera los 8 átomos de carbono, solamente hubiera tenido 1, 2 y 3 sustituyentes. En cambio, de esta manera que fue la correcta, se cuenta con 4 sustituyentes, por eso se prefiere enumerarlo de la manera en la que lo hicimos y este sería su nombre correcto. Si no han visto los videos anteriores, les sugiero que lo vean y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar sobre los grupos especiales. Nos vemos, nietos de la ciencia.